gracias a todos los presentes. Agrego, además del agradecimiento de Gonzalo, también el agradecimiento fuerte al equipo técnico de INEA, porque en realidad todas estas presentaciones nosotros las discutimos con el equipo técnico de INEA y ya hace muchos años que venimos trabajando juntos. Bueno, un ejercicio para encuadrar cómo nos preparamos para el 22-23. Alguien lo iba a tener que decir en algún momento, realmente fue un excelente ejercicio. Voy a mostrarle algunos datos y bueno, y sobre todo, pero quiero hacer énfasis en realidad en lo bueno que fue el ejercicio, pero cómo nos preparamos para el ejercicio que viene. El objetivo es, bueno, analizar la información generada de los cultivos de verano en el 2022 y el impacto que tuvieron sus resultados en los sistemas agrícolas ganaderos CREA, y analizar un poco las proyecciones de resultados para el ejercicio que viene. Y esto lo organizamos básicamente en dos bloques, es decir, qué fue lo que pasó, qué sugerencias tenemos por lo que puede pasar y algunos análisis en cuanto a lo que puede pasar y hacer algunas consideraciones finales. Y me estribo en realidad en nuestra jornada de cultivo, en la segunda jornada de cultivos organizada por Facultad de Agronomía y por las entidades bueno, FUCREA y entidades de los cultivos de invierno, y INEA también, donde presentamos esta charla de márgenes en realidad, y estos eran los márgenes proyectados que teníamos en abril del 2022. Esto es, teníamos ya los rendimientos de invierno y teníamos que proyectar un poco qué iba a pasar con los cultivos de verano. Esto era lo que teníamos proyectado. La tendencia básicamente, si miramos horizontalmente, era los cultivos, los dobles cultivos tenían mucho mejores márgenes por hectárea y por año que las combinaciones solamente de primera. Y si lo miramos en términos verticales, en realidad soja era el mejor acompañante para todos los cultivos de invierno, seguido de maíz y en un tercer lugar muy despegado hacia atrás el sorgo, digamos. Todo eso era una tendencia, con la diferencia que en el caso de colza eso se invertía un poquito y el maíz acompañaba muy bien a la colza, tanto o de igual manera que la soja. Bueno, esto fueron lo que teníamos proyectado en abril, 5 de abril de este año 2022. Nosotros preparamos esta charla en marzo. Y lo que terminó ocurriendo, y ahora nos metemos en la realidad de lo que ocurrió, lo primero es, desapareció prácticamente de nuestra base de datos todos los datos de carinata y sorgo. En nuestra base de 120.000 hectáreas, la carinata tuvo 1.000 hectáreas y el sorgo 500, con lo cual lamentablemente lo sacamos del análisis porque no estaba siendo representativo. Eso como primera cosa. Y lo segundo que ocurrió, en realidad, fue esto. En términos de rendimiento de los cultivos de verano, lo que habíamos proyectado, que era el promedio de los últimos 5 años de la base de datos, en realidad fue un 20% mayor para soja de primera, 31% para soja de segunda, un 9% cayó el rendimiento de maíz de primera, esto es los últimos 5 años respecto de lo que realmente ocurrió en esta zafra. Y fíjense, los maíces de segunda y maíces tardíos, con la salvedad que les comentaba hoy Gonzalo, que estaba a la mitad del área cosechada, pero los rendimientos estaban muy por encima de lo que teníamos proyectado. Si a esto de los rendimientos además le asociamos que las proyecciones que teníamos de precios también fueron mayores en la realidad, esto tomando precios de cámara mercantil, y esto es para los 3 últimos meses, abril, mayo y junio, 6.19 para soja, 2.85 para los maíces de primera, 298 era el promedio que dio Cámara Mercantil para los maíces, el promedio de mayo, junio, julio y agosto, que ahí es donde calza mejor la venta de estos maíces de segunda. En realidad, asociado a los rendimientos mayores, también hubieron mayores precios para quienes básicamente vendieron en esta época, ¿no? Por el lado de los costos no hubieron diferencias. Hay que tener en cuenta que en abril ya prácticamente todos los costos ya estaban asumidos en los cultivos de verano. Lo único que varió un poquito fue que la base de datos nos mostró que hubieron un poquito menos de aplicaciones en promedio de cada uno de los cultivos.
pero eso fue compensado con mayores costos de combustible en la cosecha, porque las proyecciones las hicimos con 53,99 dólares el litro, a 42 la tasa de cambio, eso nos daba $1.28 y al final terminamos cosechando en junio, entre mayo y junio, entre $1.50 y $1.60 de costo de combustible. Con esas variaciones, en realidad, es decir, mayores rendimientos, mayores precios y prácticamente los mismos costos, llegamos a estas variaciones en los márgenes de cada una de las combinaciones de cultivos. Es decir, para todas las combinaciones con soja, estos fueron el incremento de márgenes proyectados, reales respecto a nuestras proyecciones, y esto es la mayor cantidad, o sea, los mejores márgenes de la realidad respecto a lo proyectado. El único que no le dio para tener grandes, mayores márgenes fue el maíz de primera, que aunque subió su precio respecto a lo que teníamos proyectado, en realidad su rendimiento bajó y eso hizo que solamente se incrementaran $45 las proyecciones. Esto en términos comparativos con lo que habíamos presentado. ¿Qué fue lo que sucedió en la realidad? Bueno, en la realidad esto es lo que proyectamos, esto es lo que terminó ocurriendo en la realidad. Estos son márgenes brutos en dólares por hectárea de cada una de las combinaciones que hicieron los productores CREA, obteniéndose $2.060 de margen en la combinación colza-soja de segunda. Y bueno, y la tendencia en realidad sigue siendo la misma. Colza como la mejor combinación del doble cultivo, una mala zafra para los cultivos de primera en realidad, y las combinaciones con cultivos de invierno, lo mejor colza, seguido de cebada y por último trigo. Pero acercándose mucho en esta situación los maíces de segunda, básicamente por rendimiento y un poco de mejor precio. Con lo cual nunca habíamos obtenido, primero estos $1.000 que proyectábamos ya era bastante poco probable o poco frecuente que ocurriera, y bueno, y cuando nos dimos cuenta de estos $2.060 que se habían obtenido por cada combinación entre colza y soja de segunda, la verdad que esto es parte de lo que explica por qué decimos que fue un ejercicio para encuadrar. Lo importante de esto es que cuando analizamos cada una de las alternativas, es decir, trigo, soja, colza, etcétera, cada uno tiene su margen, digamos, su margen bruto. Pero cuando hacemos estas combinaciones de trigo, soja, no ponemos la semisuma de ambas alternativas, sino que ponemos ya la interacción en rendimiento que tiene la soja por tener trigo antes o por tener colza antes, y eso lo expresamos ya en este cuadro. Por eso este indicador que dice estos márgenes toman en cuenta los efectos antecesor. ¿Qué significa los efectos antecesor en la base de datos en términos promedio para los últimos 11 años? Básicamente que cada vez que soja de segunda se expresa con colza como antecesor, en promedio nos da 264 kilos más que el promedio de la soja de ese ejercicio, digamos, de la soja de segunda. 5 kilos para cebada, menos 48 para trigo, bueno, obviamente carinata con menos 241, y como nuestra base de datos toma también semilleros de raigras como antecesor soja de segunda, cada vez que la soja va encima de un semillero de raigras rinde 303 kilos menos que el promedio, y esto es el promedio de los últimos 11 años. Algo similar con soja de primera, cuando el antecesor de soja de primera en su verano anterior es soja, rinde un 70 kilos menos, y cuando es maíz, en realidad rinde 232 kilos. Todo esto está puesto arriba de la mesa cuando analizamos los márgenes, digamos, o sea que tiene incorporado el efecto antecesor. Entonces, venimos de resultados agrícolas realmente importantes en términos de márgenes brutos. Obviamente que faltó decir, pero con estos márgenes brutos, obviamente que pagamos la renta y nos sobra, pagamos los costos de estructura, remuneramos todos los factores de producción sin ningún inconveniente y sobra plata, ¿no? Pero queríamos eso mismo, que quisimos llevarlos a
a ver el impacto que tendría en una empresa promedio. Y se nos ocurrió utilizar los datos de una empresa promedio de FUCREA, que en realidad esa empresa promedio no existe, pero queremos ver el impacto de estos rendimientos y de estos precios de cultivos de invierno y verano en lo que sería una empresa promedio de la sectorial agrícola ganadera. Esto es una empresa ficta, esta empresa no existe, pero tiene algunas características que la hacen promedio, es decir, posee 1.453 hectáreas, arrienda el 39% de su superficie, o sea que es propietaria del 61%, y dedica su uso del suelo prácticamente en mitades entre agricultura y ganadería. Y el impacto que queríamos evaluar es cómo operó estos buenos resultados en lo económico y en lo financiero. Estos serían, en esa empresa ficta agrícola ganadera, estos serían los resultados que hubiera obtenido esta empresa si con estos rendimientos y estos precios que les acabo de mostrar en cuanto a márgenes brutos, dedicando 745 hectáreas a la agricultura y 708 a la ganadería. Lo primero que vemos es lo siguiente, que la producción bruta por hectárea dedicada es 3 veces mayor en la superficie dedicada a la agricultura respecto de la ganadería. Esa ganadería son 261 kilos de carne por un $2.15 de precio implícito. ¿Tá? Cuando vemos esa producción bruta y le restamos los costos directos, de esa rotación que hace esta empresa, en realidad son $573 por hectárea. Esto a priori, cuando analizamos esta charla, nos pareció que era muy bajo, pero acuérdense que en realidad la suba de precios ocurrió después de febrero. Vale decir que todos los insumos ya estaban comprados para todo lo que era la zafra de invierno y verano, con lo cual estos son los datos reales del manejo agrícola en cuanto a costos. Con eso obtendríamos un margen bruto de $1.000 por hectárea agrícola y $316 por hectárea dedicada a la ganadería. Si le descontamos los costos estructurales de $121, nos quedaría un margen neto de 887 para cada hectárea agrícola y 195 para cada hectárea dedicada a la ganadería, y un margen neto, o sea, después de renta, o un ingreso neto después de renta de $735 por hectárea dedicada a la agricultura y $122 por hectárea dedicada a la ganadería. Si eso lo pasamos a dólares total, quedaría un excedente, llamémosle así, o un ingreso neto medido en dólares totales de $633.000, que representaría aproximadamente un 72% más de lo que obtuvo esta empresa ficta en promedio el ejercicio pasado. ¿Por qué? Otra de las cosas que analizamos en realidad es que cuando nosotros hablamos de márgenes agrícolas, en realidad a todos esos costos de producción agrícolas le ponemos la contratación del 100% de la maquinaria, es decir, como si esa empresa no tuviera maquinaria, y asumíamos que en realidad los márgenes agrícolas también se daban en las empresas con maquinaria propia, producto de usar su maquinaria propia, es decir, que la empresa maquinaria generaba un margen que nosotros se lo atribuíamos a la agricultura. Y en realidad la cuenta que hicimos no nos está dando eso. Nos está dando que en realidad si esta misma empresa contratara todos los servicios, ¿no? Es decir, todos los servicios que hacen en la agricultura los hiciera con su empresa maquinaria, facturaría aproximadamente $114.000. Y los costos estimados para esta empresa que facturaría esos $114.000 entre combustible, reparación, mantenimiento, mano de obra y depreciaciones, andaría en el eje de los $111.000, con lo cual los combustibles están acá porque esta empresa no gasta combustible, lo gastaría la propia agricultura. Esta empresa no estaría dando un margen bruto que se sumaría a la agricultura, sino simplemente unos $3.000. Con lo cual, en principio, obviamente esto lo tenemos que seguir analizando, pero en principio esta empresa le sería prácticamente indistinto contratar todo que tener maquinaria propia, salvando las distancias obviamente de la oportunidad de los trabajos en tiempo y forma que tiene la alternativa de tener la maquinaria propia, digamos.
Pero bueno, esto es un tema que estamos analizando porque queremos dar una respuesta a ver si es conveniente o no tener maquinaria propia. A priori esto nos está dando un punto de indiferencia en ese sentido. En síntesis, desde que tenemos registros es la primera vez que se combinan altos rendimientos de invierno y verano asociados a altos precios en todas las alternativas. Esto es lo que básicamente nos da para decir que esto es un ejercicio para encuadrar. Y en realidad esto operó para todas las empresas de todo FUCREA y en realidad no, porque los rendimientos ya vimos que diferían con la zona, o sea que los resultados económicos obviamente que están asociados a los rendimientos y por lo tanto a la zona. Algunas empresas que, las más prolijas este año, que tal vez hicieron preventas para asegurar, digamos, o para minimizar el riesgo, en realidad tuvieron un impacto negativo porque dichas empresas obtuvieron menores precios de venta frente a aquellas que vendieron toda su producción al final. Bueno, los precios de maíz están calculados según Cámara Mercantil y a veces cuesta realmente obtener ese precio y la superficie de maíces tardíos y de segunda, en realidad hay una cosecha de la mitad, con lo cual puede haber una variación porque sabemos de algunos otros que han ido cosechando y los rendimientos no se mantienen tan altos como lo que presentamos. Pero en síntesis, los datos muestran un excelente resultado 21-22 y la verdad que debemos celebrarlo porque era necesario en el sector tener un espaldarazo en ese sentido. Pero volvamos al impacto de esos resultados a esta empresa ficta y vamos a ver cómo empezamos a proyectar estos resultados para el ejercicio que viene. Y estribo en ese excedente, llamémosle, que generó el ejercicio pasado, o sea, la parte productiva, para extrapolar un poco, digamos, el ejercicio en términos financieros. Lo que nos consta, digamos, más allá de esta cifra que es completamente ficta, pero era para dar el impacto que tendría en una empresa promedio o en una empresa agrícola ganadera, nos consta que en realidad gran parte de esto fue a inversiones, digamos. ¿En qué sentido? Bueno, primero sabemos que las empresas están amortizando deudas, digamos, con ese excedente fueron rápidamente a amortizar deudas. Obviamente que las deudas en promedio, digamos, cada empresa es un caso en particular, digamos. Pero lo cierto es que con excedentes, si estos excedentes son ciertos para esta empresa, las deudas que podrían ser amortizadas serían la mitad y particularmente el perfil de estas deudas tienen la mitad de corto plazo y la mitad de largo plazo, con lo cual podrían prácticamente abatir toda su deuda de corto plazo en este año utilizando estos excedentes. Después sabemos también que por ventajas fiscales, digamos, y también por necesidad de mejora de la eficiencia del sistema productivo, estas empresas invirtieron en maquinaria, sistemas de riego, toda la parte de animales, digamos, de agua para animales, también en utilitarios y también en energías renovables, con lo cual todo sería dable esperar que en próximos ejercicios hubiera mayor eficiencia en el proceso productivo gracias a estas inversiones que se hicieron en este ejercicio. Pero aún amortizando y aún habiendo, digamos, realizado un gran número de inversiones, estos excedentes o este ingreso neto daría para mantener las partidas de retiro y además para armar un capital de reserva de cara al ejercicio 22-23. ¿Por qué creemos que es importante que las empresas tengan un capital de reserva pensando en el ejercicio que viene? Y bueno, y ahora la idea es proyectarles un poco digamos, los aspectos productivos del ejercicio que viene. Bueno, estos son los rendimientos en términos de la agricultura, estos son los rendimientos proyectados para el 22-23. Recuerden que les decía la importancia de tener como un fondo de reserva como parte de utilización de esos excedentes que nos dejó el ejercicio pasado. Cuando vemos los rendimientos que estamos proyectando, usamos la misma fórmula de siempre, que es el promedio de los últimos 5 años. Y vean que ya el promedio de los últimos 5 años de nuestra base de datos tiene rendimientos relativamente altos de los cultivos.
4.127 para trigo, 4.256 para cebada. Vale decir que venimos de 5 años donde de alguna u otra manera los rendimientos han sido buenos para cultivos de invierno. 1.753 para colza, bien digo, 2.600 para soja, 2.300 para soja de segunda, y las alternativas de maíces de primera y de segunda, que en realidad están en el entorno de los 5.500 kilos. Obviamente que por las charlas anteriores, maíces de primera no deberíamos hacer, tampoco deberíamos hacer sojas de primera o solamente lo que nos pida la rotación, pero lo cierto es que venimos con rendimientos proyectados o rendimientos obtenidos en los últimos 5 años altos, y eso es lo que estamos usando para la proyección. Perdón. Cuando proyectamos los precios para armar el sistema productivo del año que viene, los precios que tenemos obtenidos el 19 de agosto son $250 por tonelada para trigo, 255 para cebada, 505 para colza y carinata, 485 para soja y 245 para maíz. Con esos rendimientos y esos precios, calculamos lo que serían los rendimientos equilibrios proyectados para el ejercicio que viene. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos en una zona en la cual los precios, precios a la baja en términos de los commodities, casi que estamos en una situación previo a los mismos precios previo a la guerra entre Rusia y Ucrania, y en realidad los costos que todavía no han tenido esa tendencia a la baja, con lo cual estamos en una situación de precios relativamente bajos y costos altos de producción. Con esos rendimientos equilibrios que son altos en realidad, tenemos tal vez estos rendimientos de 3.679 para trigo, 3.748 para cebada. Fíjense, en el caso de maíz, 5.400 para maíz de primera y 4.300 para maíz de segunda. En el caso de colza, 1.500 kilos y soja de primera 1.800, soja de segunda 1.335. Es decir, tenemos poco margen, aunque los rendimientos proyectados son altos y dan un poco de margen, en realidad ese margen es relativamente bajo, básicamente porque necesitamos muchas unidades de producto para diluir los costos de producción que están altos. Entonces, cuando proyectamos los márgenes de esas mismas secuencias agrícolas, tomando en cuenta las interacciones también de los cultivos, en realidad tenemos la tendencia prácticamente se mantiene, es decir, es siempre mejor hacer un doble cultivo que un cultivo de primera, tanto para soja como para maíz, y el mejor acompañante prácticamente indistinto a los cultivos de invierno es siempre soja, teniendo acá un repunte de cebada respecto de colza, pero prácticamente indistinto, y lo mismo para trigo. Vale decir que hoy cualquiera de estas tres alternativas es mejor que acompañarla de maíz, y obviamente mucho mejor hacer doble cultivo que soja o maíz de primera. Esos eran los márgenes brutos en realidad. Cuando a esto le ponemos la renta y le ponemos los costos de estructura, en realidad nos damos cuenta que hay... Nos damos cuenta que en realidad hay pocas alternativas y solamente nos queda la soja como acompañante y el doble cultivo como alternativa para pagar 674 kilos de soja por hectárea por año, al mismo precio que estaba la soja evaluada cuando hicimos la proyección, y también destinando $121 por hectárea por año de los costos de estructura a cada una de estas combinaciones. Cuando eso lo llevamos al mismo esquema en cuanto a los resultados de esa empresa ficta, tenemos que estos son los resultados obtenidos en el 21-22 y las proyecciones para el 22-23, también para darle un marco de lo que sería esto llevado a una empresa, tenemos que los $1.581 de Producto Bruto Agrícola en realidad se transforman en 983,
y los 561 del Producto Bruto Ganadero se transforman en 496. Fíjense acá los costos de producción de 573 se van a 739, se mantienen los costos de producción en la ganadería, y esto, haciendo la misma secuencia, obtendríamos un margen neto que pasa de 735 en el ejercicio anterior a un margen neto de 0 para esta empresa, que en realidad acá la cuenta de la renta es por el 39% del área, por eso parece, digamos, barato, pero esto es básicamente la renta anual llevada al 39%, que es el área que tiene arrendada. Con lo cual, fíjense que para las proyecciones para este ejercicio en términos de agricultura es que apenas nos da para pagar la renta del 39% de la superficie que no es propia, y una ganadería que paga la renta ganadera en esa misma proporción, pero que genera por lo menos algún excedente y se invierte un poco la torta, digamos, ¿no? Respecto del año pasado. Y esto lo vimos en el año 17-18, donde por motivos de la seca, en realidad, las empresas que siguieron haciendo una ganadería eficiente tenían mayor capacidad de resiliencia, porque la ganadería le permitió, recomponer rápidamente, digamos, no sé si rápidamente, pero le permitió, digamos, mejorar la situación económica y financiera de esas empresas, básicamente por no haber abandonado la ganadería. Por todas estas razones es que decimos que sería importante que las empresas tuvieran un fondo de reservas y que pudieran hacerlo ahora en estos momentos. En otros años tal vez les hubiéramos dicho compren los insumos para todo el año y que opere eso como fondo de reserva. Tal vez no es la mejor alternativa este año, porque todo hace pensar que los costos deberían bajar en términos en los meses siguientes, pero por lo menos sí tener asegurada que los costos de producción sean propios y no financiados, como forma de tener una compra de un seguro en términos económicos para el ejercicio que viene, porque la verdad que las proyecciones no están siendo muy felices. Por último, estamos en un punto de inflexión en cuanto a precios y costos de producción, lo cual implica ser muy eficientes en el manejo de los recursos. Esto no solamente refiere a los insumos, sino también a todo lo que decían hoy, los pronósticos de año niña, digamos, que van, cuanto mejor manejemos el agua, los rastrojos, los antecesores, vamos a tener un diferencial en ese sentido. La forma de hacer frente a estas situaciones es con mayores rendimientos, también lo expresó Gonzalo. Cuando analizamos los costos de producción y los paquetes tecnológicos que usamos en los cultivos, eso está bastante estable, no hay grandes variaciones. Los precios, obviamente, somos tomadores, o sea que la única variable donde tenemos manejo es en los rendimientos. Tenemos que ir a aumentar esos rendimientos para obtener mayores márgenes. Y por último, de esos altos rendimientos van de la mano del manejo, pero también de una planificación milimétrica. Esto realmente paga la pena cuando vemos el impacto que tiene armar una buena rotación, anticiparse a los problemas que la propia rotación ya sabemos que nos va a imponer, digamos, tener un manejo defensivo y bien planificado, creo que apunta a obtener mayores rendimientos, que eso es la forma que tenemos de asegurar mejores resultados económicos. Y por último, en realidad, esto es una confesión en realidad. Cuando hacemos todas estas charlas que vemos y calculamos los márgenes, en realidad lo que nos damos cuenta es que es un muy buen dato, pero post-mortem, digamos, porque el mensaje que queremos transmitir es que no debería ser nuestro sistema agrícola definido en función de los márgenes, sino definido a través de un sistema de rotaciones que logre capturar los mejores beneficios de esa rotación y después hacerle los márgenes a través de obtener mayores rendimientos. Entonces, digo esto porque no queremos dar el mensaje que deberíamos ir atrás de los márgenes, sino que deberíamos ir atrás de una muy buena agronomía y que los márgenes sean el producto de hacer una muy buena agronomía. Por lo tanto, cuando en el equipo de asesores nos definimos un poco algunas metas de cómo vamos a trabajar para las próximas charlas de este estilo, en realidad queremos empezar a investigar
en estas líneas, digamos. ¿Cómo está impactando el riego en las empresas agrícolas que están invirtiendo en esa línea, digamos? No tenemos fuertes respuestas para eso y creo que es un deber nuestro ponernos a investigar en términos económicos y de ver cómo está impactando el riego. Y asociado a eso, como mitigación del riesgo, también queremos analizar con nuestras bases de datos cuán riesgosa realmente es la agricultura respecto a otras actividades. Cargamos con la mochila que decimos la agricultura es más riesgosa y realmente queremos medir ese riesgo y poder dar alguna conclusión y alguna sugerencia en tal sentido. ¿Debemos rotar más? ¿Qué impacto económico en términos de sostenibilidad? Bueno, ahora la charla de Osvaldo nos va a ilustrar en ese sentido, pero si ustedes analizan, digamos, la base de datos nuestra, nos dice claramente que en realidad falta rotación. Cuando agarramos las empresas, no estamos rotando en la cantidad y en la velocidad que creo que deberíamos, y queremos ponerle también número a eso. Además, cómo ver el impacto de las malezas y las plagas en esa rotación que les comentaba, cuál de los nutrientes deberíamos ajustar a futuro, qué va después del zinc, por cuál otro deberíamos ir ajustando y ya adelantarnos a eso. Y bueno, hay algunas otras variables que queremos ponerle número, como la importancia de la fijación biológica en estos sistemas, cómo manejar los excesos de rastrojo, si los maíces tardíos serán una alternativa que vino para quedarse, y sobre todo cómo incluimos los indicadores ambientales en los modelos de decisión que estamos trabajando en FUCREA para optimizar el resultado económico. Dicho esto y poniendo esto en la agenda como un desafío para el equipo de FUCREA, no tengo más que agradecerles y bueno, quedar a disposición para consultas.